mi nombre es Erika Moreno y estas son las notas más relevantes del día en un minuto. Maestros y trabajadores de la máxima casa de estudios recibieron esta mañana el pago de sus prestaciones correspondientes al año 2014 y la primera quincena del presente mes. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes en edad escolar, el gobierno federal a través de Sedesol, en conjunto con DIF estatal, entregaron apoyos del programa Seguro de Vida para jefas de familia. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, confirmó que el estado de Guerrero no tiene condiciones logísticas ni de seguridad para que las elecciones se lleven a cabo. Jalisco, Puebla y Tlaxcala son algunos de los estados que más resienten el desabasto de gasolina, ya que las pérdidas han llegado a un desplome del 40% en las ventas. La directiva del Guadalajara ha decidido lanzar una promoción que permite adquirir boletos con costo de solo $1 para el próximo partido del domingo contra Pumas de la UNAM. AT&T adquirió todas las propiedades de Usacell, incluyendo licencias, archivos de red y los contratos de aproximadamente 9.2 millones de suscriptores mexicanos. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.